uno, dos o tres? O Fernando. Tengo una gran suerte hoy. A ver. Don Álvaro me iba a hacer una pregunta y por algo le interrumpieron. Sí, yo ¿Cuál sé. era la pregunta? ¡Ah! ¡Qué bandido! ¿Qué pensabas del proyecto de reforma de la DIS de Mariano Figueres? Sí. No, bueno, ahí Se ha alborotado el cotorro. En una ocasión ya había expresado mi opinión tajante, absoluta, si yo fuera Guillermo Solís, la decisión que tomaría es darle las gracias a Mariano y cerrar la DIS. ¿Para qué una policía política y secreta en Costa Rica? Porque a mí me parece que... Pero perdón, los argumentos que han dado, que siendo un país sin ejército, necesita estar muy informado de los movimientos que hay subversivos. Te cuento una cosa. No, pero es que eso me dio risa. Le voy a dar una respuesta a eso, a ellos, no a vos. Sí. Yo sé que vos me estás diciendo con sorna. Sí, claro, me da risa. En el gobierno de Chinchilla, hubo un ministro de Seguridad Pública que salió con la peregrina idea de que se deberían nombrar agregados militares costarricenses en todas las embajadas. Sí, ya me acuerdo. Para que esos agregados militares estuvieran en el lugar al tanto de las movidas que hacía las organizaciones criminales internacionales. Yo que vi a una embajada de Costa Rica en un país de Europa en una zapatería, que vi una embajada de Costa Rica en el almacén de un mercader de carne africana en el país donde yo visité esa embajada. ¿Te puedo hacer una interrupción cortica? Sí. En la administración de don Chico Orlich, Costa Rica tuvo un agregado militar de alto nivel en Washington. Bueno. Pero te comento. No, pero es que en esa época todavía se usaba. Sí, bueno. Y se usaba incluso las fotos con los edecanes militares de los presidentes. Exacto. Bueno, se retrataban los dos gorilotas ahí atrás, claro, atrás. muy bien vestidos y el presidente al frente. No, pero creo que todavía Daniel Oduber todavía se retrata con ellos. Así es. Después de Oduber no volvieron a aparecer los edecanes. Bueno, hasta que se supo que los edecanes leían cómics. Óyeme, en este caso, perdona que te interrumpí, mandaron a Guillermo Castro Echeverría, el gobernador. Ajá. Y entonces don Chico resolvió mandarlo a Washington. Claro que Memo era un héroe americano de la Segunda Guerra Mundial, con un Silver Star Medal, un montón de virtudes que allá eran importantísimas, ¿verdad? Él se ponía su uniforme y aquella garajada era impresionante, ¿verdad? No, eso más bien pensaría que... No, pero te quería contar porque... Yo al revés, yo pensaría que desde el punto de vista de la Cancillería y de políticas de Estado de Costa Rica no se le debería dar ningún beneplácito a ningún agregado militar en Costa Rica. Eso pues ahí. Eso sí sería una política correcta de Estado, porque no tenemos ejército. Así es. Aquí no tienen por qué haber agregados militares. Estoy de acuerdo. Mándenos agregados culturales, mándenos agregados comerciales, mándenos agregados de la diversidad, de lo que quieran, pero no militares. Además hay una cosa, hay una... Perdona que te interrumpí. No. La perorata que tenía. No, hay una cooperación perfectamente aceptable entre los gobiernos de un área o del mundo en el combate de ciertos delitos y por ejemplo el contrabando de lo que sea, la trata de personas, el narcotráfico, todo eso. Uno entiende que en ese ámbito tiene que haber una cooperación. Entonces, hay antecedentes incluso curiosos que poco se conocen. En el periodo previo a la independencia, inmediatamente posterior a la independencia, se suscitó en el ámbito centroamericano una duda sobre cooperación de ese tipo con Estados Unidos. Y recuerdo haber leído eso, creo que en algo de Rina Cáceres o uno de sus colaboradores, que se hizo énfasis en que las naves estadounidenses
que participarían en eso eran del servicio de aduanas, que tiene un nombre Sí. que es confuso, pero que quiere decir que es una entidad armada pero civil, como sería la policía. No militar, de ejército. Exacto. Sí. Y ya desde entonces existía esa preocupación. Claro que luego cambiaron las cosas. Somoza dejaba que le metieran un portaaviones en el lado de Nicaragua, si era el caso, pero lo que en esos casos yo a veces no estoy de acuerdo con los que se ponen puristas a propósito de el tipo de embarcaciones que entran a patrullar. Son patrulleras, esa es la palabra que andaba buscando. Que son se llama, es un departamento de Estados Unidos que tiene un nombre de vigilancia precisamente en y eso. que hace la vigilancia marítima relativa a las actividades criminales, delictivas. ¿Sí? De modo que en esos casos, sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hubiera un agregado policial, eso sería otra cosa. Claro. Pero con la DIS, volviendo a la DIS, a mí me parece que es grotesco que tengamos que estar discutiendo eso, porque una policía político secreta en Costa Rica no debe existir por ningún concepto. Y entonces me parece que ahí simplemente Luis Guillermo está absteniéndose de cortarle el rabo a un amigo y con ello absteniéndose de tomar una decisión que corresponde a su propuesta programática de gobernante. Me parece que es así de sencillo. Si en algo se le puede decir a Luis Guillermo Solís que está engañando al pueblo de Costa Rica, es en ese punto, porque él prometió eso, que iba a cerrar la DIS. Quitar la DIS, claro, entonces, lo había dicho. Tiene que cerrarla y punto. Y no tiene ningún sentido tener a esos polizontes ahí, porque el problema está en que puede ser muy simpáticos los que están ahora, pero como la defensora de los habitantes lo ve, es que no es muy fácil evitar que se pongan a hacer dossier de las personas con fines. Muy claro. Ya existen, yo les conté a ustedes en claro. un programa anterior cómo recogían información, incluso oficial, de candidatos a puestos de elección popular. El Tribunal Supremo de Elecciones les pasaba las listas completas de todos los candidatos inscritos para que hicieran el expediente en la DIS. Entonces yo me pregunto cómo un hijo de José Figueres dirige una oficina como esa. Esa es una pregunta que todo costarricense tiene que hacer. No tiene sentido. El que abolió el ejército, el civilista por excelencia, después de haber ganado una guerra civil. Y de haber abolido 2 ejércitos, el institucional y el de él. Bueno, claro. No, aparte, claro. Efectivamente, es que jugó No, pero limpio. perdón, es que fue eso que estás diciendo. Cuando le preguntaron, la idea de la abolición del ejército fue de Edgar Cardona. Sí, eso está más o menos muy documentado. Bien. Pero cuando le preguntaron a don Pepe, él siempre tenía salidas así, decía, yo derroté el ejército, el que estoy liquidando es el nuestro. Así dijo. Pero, al final los actos que se ejecutan en alguna administración, independientemente de quién los plantea, se le achacan al que está. Sí, al gobernante, claro. Es como el cuento no. La historia de la Universidad de Costa Rica, eso viene de muy atrás. Sí, incluso está establecido que en el gobierno de don Ricardo Jiménez se puso una primera piedra de la Universidad de Costa Rica, del edificio. Institucionalmente estaba por resolverse todo lo demás. Ya don Jesús hablaba de la universidad. Pero hubo esfuerzos por localizar el sitio donde se puso esa piedra para sacar el documento y no se ha podido encontrar, pero está en el área de ahí, de la zona no era la piedra del terreno donde iba a construir algo el expresidente Arias. Ahí, la casa presidencial. A lo mejor escarbando ahí se encuentra. Pero, es que vos habías comentado algo de eso, me acuerdo. Yo estaba en la rectoría cuando se hicieron los últimos esfuerzos que recuerdo por localizarlo. No se pudo, pero está claro que se hizo. O sea, esa idea viene de muy atrás. Sí, definitivamente. Se asegura, creo que está también probado de algún modo, que don Luis Demetrio Tinoco
aceptó el Ministerio de Educación al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia diciéndole que eso era la condición. Y yo creo que si es cierto, el doctor Calderón Guardia lo aceptó es porque él pensaba también que había que crearla. Claro, Sí, claro, Sí, claro. y sobre claro. todo alguien que había estudiado en Bélgica. ¿Verdad? Entonces, Claro. Él fue el que forzó la puerta para la universidad, don Luis Demetrio. Pero y ahí nosotros decimos y seguimos diciendo, y así hay que decirlo, que fue el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia quien fundó la Universidad de Costa Rica, con la salvedad de que nosotros, los de la Universidad de Costa Rica, decimos que fue que la refundó, porque en la mitología académica de la Universidad de Costa Rica, que está muy bien fundada, Ajá. y que yo la defiendo, es que es la continuación de la Universidad de Santo Tomás, con todas las... Ya. Bueno, Sí, y sí. la muestra de eso es la No había Facultad de pensado. Derecho, que es la misma. La misma, sí. ¿no? Y en el Salón del Consejo El mismo Universitario... edificio y todo. En el Salón del Consejo Universitario está expuestas las fotografías o retratos de todos los rectores de Santo Tomás, Hasta hoy. y se rellenaron 2 huecos que faltaban hasta hace poco, el de don Luis Demetrio y el de, ¿cómo se? ¿De cuál? El- ¿Los Baudrit? No, el que fue último de Santo Tomás, Félix Félix Arcadio Montero. Félix Arcadio Montero, sí. Fue el presidente, el rector. Cuando se cerró la de Santo Tomás, le tocaba ocupar el lugar a don Ricardo Jiménez y no aceptó, entonces pasó a ser don Félix Arcadio. Félix. Le tocó ser, desgraciadamente, El último. Que se opuso al cierre. exacto, él fue claro. él fue el rector liquidador, Sí, pero sí, no... Sí, pero no por de voluntad acuerdo, propia. nunca estuve de acuerdo. Nunca lo habían puesto ahí. Y luego a don Luis Demetrio Tinoco, que fue durante 6 meses, durante el gobierno de Calderón Guardia, rector efectivo, Sí. hasta tanto no Designado, se eligiera, como dicen en Venezuela. designado. Entonces, Nada. Sí, para, para mi satisfacción, esos 2 huecos se rellenaron. Sí, es correcto. Se rellenaron y ahora sí está ahí está la continuidad de esa. La menciono porque yo creo que... Porque en el libro de Rafael Obregón sobre los rectores de la Universidad de Santo Tomás está Félix Arcadio. bueno, sí, claro, sí. claro. Sí, es Sí. importantísimo. Porque él, es que se trata de un personaje de esos que como que de vez en cuando quedan ocultos, pero es muy importante porque fue... Y fue candidato a la presidencia. Sí. Félix Arcadio. Y la forma como murió Bueno, es bastante... Sí. Más interesante la forma como lo mataron. Lo mataron. Sí, claro. Más interesante. En época de Rafael Iglesias. Sí, claro. sí. Los hijos de Félix Arcadio, decían que el autor intelectual de la muerte había sido Rafael Iglesias. Yo tengo por ahí una hojilla suelta de 1913 para la campaña electoral del 13, donde acusan directamente a Rafael Iglesias de la muerte de su padre. Mire usted. Sí. Claro. Murió envenenado Sí. cuando venía para Costa Rica después de que lo habían echado del país. Pero por supuesto, nadie... bueno, una de mis decisiones como rector, de las pocas buenas que tuve, fue la de cumplir un acuerdo del Consejo Universitario que estaba sepultada ahí en unas actas. El Consejo Universitario había decidido poner un monumento al doctor Calderón Guardia, fundador, en el campus. Y nadie había querido hacerlo, por razones obvias, ¿verdad? Claro. Entonces un día me dije yo, a mí esto me... Y me parece que no, ya pasaron todos los resabios, tiene que cumplirse, y además es un mandato del Consejo Universitario, entonces sin consultarle a nadie, di orden de que se buscara un lugar y se buscara el diseño, más o menos. Y había un profesor de la Facultad de Bellas Artes que había sido partidario de la muerte, el doctor John Portugués, Así. era escultor. Y entonces yo lo llamé y le dije, mire, no le diga a nadie, pero mi propósito es entonces, porque usted no me puede proporcionar un busto de su cosecha. Claro, casi me besa los pies y digo, no. Yo lo que quiero es ver el busto, pero necesito bronce.
Y entonces ahí ya vendía el bronce como a 50 colones el kilo, una cosa. Y entonces ya lo mandé a comprar. Claro, ese bronce procedía de los viejos medidores. Ah, ya, claro. De aditamentos, de las tuberías. Sí. Y entonces, claro, yo no pensé en la calidad del bronce. No pensé. Pero ahí vino el bronce y en un horno que tenían en Bellas Artes fundieron el busto de don John Portugués, del doctor Calderón Guardia, obra de don John Portugués. Es el que está frente a la rectoría. Ese que está frente a la rectoría. Y diseñaron eso. Y entonces de ahí un día empezaron a poner una cosita ahí, me preguntaban los miembros del colegio universitario que qué era eso. Y decía, está embelleciendo aquí. Y ahí cuando lo pusieron, tapadito, anuncié que tal día era la inauguración. Y me tocó un espectáculo increíble, porque siempre esas cosas se dan. No me tocó una Clara Lieberman en el consejo. No. Bueno. No, pero claro, yo invité a todo el mundo. Pero claro, mucha gente en la universidad, debo confesarlo, se abstuvo de acompañarme. Mucha gente. Pero llegó una mariacha tan exquisita. Claro. De Rafael Ángel, la viuda del doctor, qué sé yo, la gente que más había visto yo en las crónicas de calderonistas estaba ahí. Claro. Y además me prestaron el conjunto de vientos de la universidad que estaba empezando. Y todos los muchachos querían lucirse. No fue el grupo Maribal, que era mariachi. Fueron los muchachos de ese grupo, que por cierto, a petición de la viuda del doctor, tocaron aquello de, ¿cómo se llama? El dibujo animado aquel, que es un felino, ¿cómo se llama? Pantera. La Pantera Pantera Rosa. Que es de un gran músico. Sí. Tatán, 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 tatán. Así, Sí. Pero fue... Y ahí una vez que estuvo puesto, ahí se quedó. Pero el incidente siguiente lo suscitó el diputado Fishman, porque hizo una diatriba pública contra el irrespeto que se había cometido en la universidad, que habían pintado de rojo la cabeza del doctor Calderón Guardia. Yo bajé, yo chacleteaba todas esas cosas y me voy a ver. Me consta que caminabas por la universidad. como rector. Y me encuentro con que lo que había pasado era que la pátina del bronce era defectuosa por culpa de la calidad del bronce. Yo no iba a mandar a fundir otro. Se puso rojo. Esa parte se puso roja. Entonces, se pudo haber puesto verde. Y le hubieran dicho un viejo verde. Entonces, el doctor Orlando Bravo, mi colega, ante mis llantos por aquello, yo estaba diciendo, el Fishman se había precipitado. Y yo, no voy a ponerme a pelear por eso. Me hubieras dicho, es por la alianza con los comunistas que tuvo. Entonces vino Orlando Bravo y me explicó que si le hacíamos un tratamiento con cierta sal y con cierto sulfuro, lograríamos una pátina permanente de otro color, que es lo que hacen los escultores que saben de química. Sí, claro. Y pasa que ahí había un escultor bueno y un químico malo y no podían sacar nada bueno. Entonces Orlando Bravo vino y me mandó la torta y ahí está. Sí, claro. Y ahí está. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo era que se podían dar en la universidad resistencias a eso, verdad? Sí, claro. Uno no se las explica. Porque finalmente no hay duda de que está consagrado como creador de la universidad el doctor Calderón Guardia. Todo esto es para explicar para coincidir con vos en que el que dirige la orquesta es el que al final lo felicita porque tocó bien. Sí, claro, así es. Recuerdo cuando murió Carlos Monge. No estaba construida la biblioteca de la U. Y en el entierro yo era dirigente estudiantil, y yo propuse en el entierro que se le pusiera el nombre a la biblioteca Carlos Monge, pues ya estaban haciendo los huecos. Sí. Y algunas caras que estaban ahí se dieron como diciendo, ¿por qué?
Sí, ya tenían otros posibles, que al final se impuso el Carlos Monge. Pero déjame contarte una cosa bien buena. Era lógico. Cuando Sí, esa claro. biblioteca, Porque esa fue una lucha, Carlos Monge. Claro. cuando esa biblioteca se completó, Sí. yo acababa de regresar del extranjero, o no sé, yo estaba muy orgulloso de ser lubanista, Sí, por supuesto. sí, claro. Sí, y sigo siendo bastante orgulloso de ser lubanista. Entonces, cuando hablaron del nombre de esa biblioteca, propuse públicamente en un artículo en el periódico Universidad que se le pusiera el nombre de Rafael Ángel Calderón Guardia. Y hubo una profesora que en la escalera de lo que es ahora la Escuela de Estudios Generales me detuvo y llorando me dijo: ¿cómo se le ocurre? Yo dejaré de contribuir con libros a esa biblioteca si le ponen ese nombre. Claro, ganaste vos. Gané, Sí, sí. ganaste vos. Sí, porque fue anunciado en pleno entierro ahí. De lo discurso cual- que hice yo. Qué raro, yo fui al entierro y no me acuerdo. Esto fue recogido en dos Bueno, en periódicos. todo caso son anécdotas Sí, sí, universitarias claro. divertidas, ¿verdad? No, así es. Sí. Todavía al doctor se le podía hacer un reconocimiento en la universidad, que es ponerle el nombre a la ciudad científica. Ciudad Científica Calderón Guardia. Esa ciudad, que es parte de la ciudad universitaria, está como aparte y podría tener su propio nombre, pienso yo. No sería. Es como ponerle a una facultad Sí. el nombre, igual podría ser. Cuando Darle todavía estaba, un reconocimiento mayor. cuando estaba el faro de la Agüita, había un Beto Cañas en la Pía Pía, no me acuerdo qué fue lo que pasó con Carlos Monge, y dijo que había que mandar a Carlos Monge al faro. Sí. Sí. No me acuerdo qué fue la vaina, pero Un hombre importante. Claro, Fue 3 periodos secretario general de la universidad. fue profesor En de época- historia mío No, en el pero Liceo de Costa Rica. Durante el rectorado de Rodrigo Facio fue secretario general. Sí, Sí, fueron claro, 3 periodos. claro, y después claro. fue 3 periodos rector. Ese. Casi 18 años en sus manos. La gestión No, y universitaria. además de eso era un tipo no solo culto, sino simpático, Claro, simpaticísimo. picarón, y claro. tenía todas las virtudes del mundo. A mí me tenía un apodo, y a mí Era no lo voy a otro- repetir, pero otro- yo era dirigente estudiantil con Sí. él y me llevé muy bien con él, muy bien. Pero entonces. ¿Cómo te decía? No, me decía un apodo, entonces que me hacía decirle siempre: envidia. Pero después les cuento por qué no. Bueno, ya No, sí era aterrizamos. simpático.